Bienvenidos a Psicoeducarim, un espacio lleno de conocimientos y nuevos aprendizajes. A continuación, nuestros anfitriones del día de hoy. Buenas tardes, hoy queremos darle un saludo a todas las personas que nos están escuchando, aquellos que siempre están conectados a Psicoeducarim, siempre llenando sus corazones de experiencias. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante con experiencias sorprendentes. Para esto le damos la bienvenida a la profesora Evelyn Díaz Posada. Muchas gracias, Isabela, bienvenidos ustedes también, bienvenida a la audiencia a hablar sobre este tema que es tan importante. Hoy te tenemos unas preguntas establecidas y para eso queremos comenzar un poco con tu descripción del perfil profesional. Y la pregunta que te tenemos al principio es ¿qué estudios realizaste? Pregrado y posgrado, y si tienes algún otro estudio. Ok, claro que sí. Bueno, yo soy pedagoga infantil de formación y psicóloga, hice doble programa en la Universidad de La Sabana. Después hice una maestría en investigación aplicada a la educación como becaria de la Fundación Carolina y el Banco Santander. Esa maestría la hice en España, se me convalidó en Colombia como maestría en educación y ahorita estoy haciendo mis estudios de doctorado en el doctorado en psicología de la Universidad Autónoma de Madrid en España. Bueno, muchas gracias. ¿Y en qué escenarios has ejercido como profesional con todos los estudios que tienes? Bueno, yo digamos que desde que estaban haciendo mis estudios de pregrado me orienté hacia la vida universitaria, hacia el ámbito académico, entonces siempre me he movido desde allí, aunque también he hecho actividades de formación, asesoría y consultoría para instituciones externas a la academia. Entonces, yo empecé trabajando en la universidad a tiempo completo. Después de eso tuve una beca pasantía de Colciencias, en ese entonces llamado Colciencias, ahora Ministerio de Ciencia y Tecnología, y fue una beca pasantía como joven investigador e innovador. Entonces ahí desarrollé mi tesis de psicología con financiación de Colciencias y trabajaba en la universidad en el proyecto de investigación con el grupo de investigación al que pertenezco igual desde el 2013, que es de la Facultad de Psicología de La Sabana y que se llama Cognición, Aprendizaje y Socialización. Después de eso, cuando estaba yo empezando mi beca de Colciencias, me salió la beca para hacer la maestría en España, entonces renuncié a la beca de Colciencias en la mitad, o sea, hice todo el proyecto en medio año y no en un año, y me fui a hacer una pasantía internacional en Dinamarca, bueno, a hacer una ponencia en un evento en Holanda, y después hice la pasantía en Dinamarca en el Centro de Psicología Cultural de Aalborg. Eso hacía parte de mi beca pasantía de Colciencias. Después de esa pasantía, duré más o menos un mes en el norte de Europa, me fui a hacer los estudios de maestría en España, estuve 10 meses allá y al cabo de un año regresé y me vinculé como profesora de cátedra en la Universidad de La Sabana con la Facultad de Educación. Como tengo doble programa, siempre he combinado la pedagogía con la psicología, digamos que es parte de mi esencia, de hecho son inseparables para mí. Una de las preguntas más difíciles que pueden hacerme es cuál prefiero, porque realmente yo las articulo todo el tiempo en todo lo que hago, en los contenidos que enseño y en la forma en que lo enseño. Y a eso pues me he dedicado, a hacer eso, o sea, combinar la academia en donde hago docencia, investigación y proyección social con lo que hago fuera de la academia y teniendo contacto directo con los profesionales en el campo educativo. Qué interesante, profe. Llevas una vida profesional muy extensa. Quisiéramos hacerte otra pregunta y es el por qué surgió el interés por el campo educativo. Bueno, por mi carrera base, entonces digamos que en un primer momento yo entré a estudiar pedagogía, digamos que mi interés estaba hacia la educación. Cuando vi la posibilidad de estudiar psicología dije es perfecto, porque es la articulación perfecta, entonces lo combiné. Y ya estando en el proceso de formación me di cuenta que no quería trabajar en el aula con niños, que igual es una opción valiosísima y de un aporte gigante y admirable, pero no era mi perfil. Entonces, digamos que hacia allí me fui orientando no a trabajar directamente en las aulas con los niños, dictando clases con niños, sino más desde el trabajo con los adultos en la formación profesional de pregrado, de posgrado y de educación continua. Entonces, digamos que dije, me encanta y quiero dedicarme a la educación, pero desde otro ámbito distinto. Entonces, sí, digamos que desde el comienzo y por mi formación de base, siempre estuvo mi interés en el campo educativo y ya cuando estaba estudiando psicología, por supuesto, me llamaron la atención varios campos, el de las neurociencias, por ejemplo, el de la neuropsicología me parecía fascinante, pero yo decía, bueno, este es un conocimiento igual transversal y lo aplico perfectamente bien en el campo de la psicología educativa, así como aplico el de otros campos. En el campo clínico, igual uno trae muchas cosas del campo clínico y lo aplica en el terreno educativo, en la vida cotidiana. De lo organizacional también conoce y aplica en el campo educativo. De lo social, pues ni se diga. El trabajo con familias y comunidades es súper apasionante y se
hace mucho en el contexto educativo también. Entonces, el eje, digamos, la psicología educativa siempre estuvo en mi radar, siempre, y trabajado pues desde el campo de la psicología investigativa en temas de desarrollo, digamos que hacia ahí he estado también siempre, temas de desarrollo, especialmente desarrollo cognitivo, pero todo eso aplicado al campo educativo. Entonces, digamos que nunca me he desenfocado, nunca me vi haciendo terapia en consultorio o en un ámbito clínico, porque aunque lo admiro y es valiosísimo, no es mi perfil. Entonces, desde el comienzo dije, no, o sea, yo definitivamente quiero pasar el resto de mi vida trabajando en contextos educativos con adultos, con jóvenes y adultos ya en procesos de educación superior o de formación para adultos o de formación de personas que están en ejercicio. Ese es como mi campo. ¿Y en qué momento surgió ese interés por la educación inclusiva? Por la educación inclusiva desde el comienzo de mi carrera, porque yo hice como una mirada hacia atrás y cuando empecé a aproximarme, bueno, realmente esto tuvo otra historia. Yo entré a la universidad, empecé a hacer mi pregrado y me involucré en el grupo representativo de teatro en la universidad. Y en ese grupo tuve una compañera que era una compañera sorda y estudiaba acá en la universidad. Entonces, con esta chica sorda yo dije, wow, me encanta. O sea, a mí ya el teatro pasó a un segundo plano y a mí me encantaba verla comunicándose en lengua de señas colombiana y me empezó a generar muchísima curiosidad. Eso fue desde primer semestre. Entonces yo empecé a motivarme por indagar y soy muy autodidacta, siempre lo he sido. Entonces siempre empecé a formarme como paralelamente de manera autodidacta y me empecé a encantar con todo lo que tenía que ver con educación inclusiva, con la lengua de señas, con el braille y con todo lo que tenía que ver con atención a estas poblaciones, me encanta. Y esto conectó con mi experiencia de vida, porque digamos que yo no había sido tan consciente hasta que ya estaba en la formación profesional de que me encantaba eso. Realmente vine a ser consciente acá, pero desde antes yo tenía esa orientación, tenía esa vocación, porque yo estudié en un colegio oficial en donde habían incluidos, entre comillas, chicos con distintas condiciones, especialmente. Sabemos que la educación inclusiva es para todos y que hay muchos grupos poblacionales que son beneficiados allí y que no son solamente las personas con discapacidad, pero hacia allá yo siempre me he movido y me ha encantado. Entonces, desde que yo estaba en el colegio, en el sector oficial, veía varios compañeros que no estaban en mi curso, pero estaban en otros cursos, eran de otros grados, y yo veía cómo eran víctimas de exclusión y de maltrato y de rechazo en mi colegio. Y siempre me cuestionaba mucho eso y siempre los defendía y siempre trataba de estar a su lado y no sabía cómo comunicarme con una persona sorda y solo me hacía a su lado cuando él lloraba porque nadie se quería hacer con él, por ejemplo. Entonces siempre me tocó muchísimo y yo decía, ¿cómo hago para ayudar? Sí, siempre existía a mí como esa vocación. Y ya luego cuando llegué acá y empecé a estudiar y empecé a encontrar formas, pues por supuesto empecé a orientarme y empecé a encontrarme en el camino con muchas personas con distintas condiciones y sus familias. Empecé a trabajar con ellos de manera particular y me empecé a enamorar de todo el mundo, de todo lo que tiene que ver con atención a la diversidad y en particular el trabajo con las personas con discapacidad, que es pues mi gran pasión. Ok, profe, muy interesante todo lo que nos estás contando. Ahora, queríamos saber si utilizas la evaluación psicológica en tu ejercicio profesional y si es así, ¿en qué momentos? Yo directamente no, pero la evaluación psicológica de alguna manera está ahí como presente para los psicólogos. Es decir, cuando uno está en el aula, igual ejerciendo en el aula universitaria, por ejemplo, uno observa perfiles y es inevitable que uno identifique rasgos o identifique características, sobre todo en la presencialidad. En la virtualidad es más difícil, pero en la presencialidad, digamos, es más fácil e incluso he podido verlo o he podido identificar casos de chicos con autismo, con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que no sé, la universidad no sabía o nunca me dijo, ¿sí?, que tenían esas condiciones, y al verlos en el aula identifiqué que tenían esos rasgos y me acerqué a ellos para conocerlos. Y me dijeron, profe, sí, es que yo tengo, o tal vez nunca me lo dijeron, pero para mí era claro que lo tenía. Entonces, digamos que hace parte de esas habilidades que el psicólogo desarrolla y que de manera formal o no formal aplicamos constantemente. Teniendo en cuenta todas esas habilidades y condiciones, ¿cuáles consideras que son las ventajas que ofrece el proceso de evaluación psicológica? Bueno, la evaluación psicológica bien asumida con responsabilidad, pues es una oportunidad, básicamente es una ventana de oportunidades para el reconocimiento de un perfil que hay que saber reconocer, que hay que saber aprovechar y hay que saber potenciar. Tiene que asumirse desde la perspectiva correcta. Nunca un diagnóstico puede ser un pronóstico para el caso de los que se desempeñan en el ámbito clínico. Y nunca debe asumirse desde la perspectiva de es una tragedia y hay que hacer mucha psicoeducación a las personas respecto a que si yo tengo X o Y condición, eso no es una tragedia, ni se me acabó la vida, ni es una maldición, ni está, sí, sino que simplemente todos los seres humanos podemos tener X o Y condición a lo largo de nuestra vida por
X o Y circunstancia, sea esto biológico o congénito o de manera ya adquirida, y eso no nos hace menos, de hecho nos aumenta, nos suma valor como seres humanos, saca la mejor de nosotros mismos. Entonces yo creo que la evaluación psicológica, lo mismo insisto, bien realizada, es una ventana de oportunidades para que se potencien las capacidades humanas. O sea, sin esos procesos de reconocimiento previos, muchas personas siguen pasando desapercibidas, se les sigue confundiendo o se sigue confundiendo la condición que verdaderamente pueden tener con otras cosas que no son. Pueden seguir siendo pues rechazados, vulnerados, maltratados en muchos escenarios porque no se reconoce realmente lo que sucede con ellos. En ese sentido, si se reconoce, pues uno encamina o desarrolla ciertas acciones. Pero si uno está en el limbo de no sé exactamente de qué se trata, pues ahí pasa el tiempo y la persona tiene un montón de consecuencias negativas por las actitudes que tienen los que están a su alrededor y por la falta de apoyos, ajustes que van a necesitar para desempeñarse bien en los entornos. Entonces lo veo más como desde esa perspectiva. Bueno, profe, muchas gracias por tu respuesta. Querría preguntarte qué herramientas de evaluación utilizas más allá de las pruebas psicológicas. Bueno, digamos que las pruebas informales en general para mí son como de lo mejor que hay. Es decir, una prueba formal es útil, pero jamás si se usa de manera separada de los contextos más naturales y de los procesos de observación informal o de entrevista o de recogida de datos, pues que es informal. O sea, una prueba formal, normalmente tú la aplicas un test, una prueba psicológica la aplicas en un momento específico de la historia de la persona, pero tú no sabes qué le pasó hace 10 minutos o qué le pasó la noche anterior, si durmió o no durmió, si tiene hambre o no tiene hambre, y si eso realmente puede estar influyendo en el tipo de respuesta que está dando o el tipo de expresión que tiene. Entonces no puedes juzgarle nunca por el desempeño de una prueba. Todo se tiene que correlacionar, como ustedes bien también lo conocen, para que realmente la valoración sea muchísimo más integral y muchísimo más objetiva y realista frente a lo que de verdad está pasando con la persona. Entonces, realmente solamente la prueba fue desde su combinación con herramientas y técnicas no formales. El hablar con la persona en distintos campos, el observarle. Si estamos hablando de un niño, observar mientras juega, observar cuando tiene que ir al baño, observar cuando está comiendo con sus compañeritos, observar mientras está en una clase de una cosa y luego está en otra clase de otra, observar en distintos escenarios de vida de la persona, para uno realmente poder tener criterio suficiente para decir puede tener esta u otra, esta condición o esta situación. El contexto familiar, hablar con la familia, hablar con la gente del barrio, hablar con el señor de la iglesia que está allá en la iglesia infantil, con el niño o en la parroquia donde están los niños el domingo. El poder recoger información con esos agentes familiares y comunitarios es clave. El poder realmente hablar con los compañeritos, recoger información con los profes. Lo que piensa un profe puede ser diametralmente distinto al otro. Entonces, si nos quedamos solamente con la remisión de uno y no escuchamos otras voces, podemos estarnos dejando llevar por un asunto simplemente de preferencias de un profesor o de inconformidades de un profesor o de una situación muy específica en donde se le puede estar poniendo una etiqueta al niño que no es. Entonces, creo yo que es esa como la mirada, o sea, desde la conversación, el diálogo con grupos, con personas, y sobre todo eso, es la observación directa del niño en sus distintos ámbitos donde se desenvuelve naturalmente. Las pruebas son útiles, pero sacan al niño de su contexto natural, generan ansiedad. En ese sentido, los chicos se bloquean muchas veces y no pueden resolver la prueba, pero no porque no tengan la competencia o la habilidad que estamos evaluando, o sí, sino porque es una situación demasiado estresante para ellos o tienen malas experiencias que han vivido y que asocian con ese momento de evaluación y eso le genera un bloqueo. Entonces debemos ser muy cuidadosos. De hecho, cuando estamos hablando de niños y adolescentes, y eso tiene mucho que ver con esas orientaciones que se reciben frente a cómo hacer la evaluación, pues uno no, o sea, debe evitar al máximo ponerlos a resolver una prueba, porque eso genera demasiada tensión. Hay que ponerlos a jugar, a crear, a interactuar, a resolver un problema, a proponer una solución, a trabajar con otros para ver lo que queremos ver, ¿sí? Ver cómo se expresa, cómo se comunica, cuál es su desarrollo cognitivo, cómo son sus procesos emocionales, qué tan tolerante es o no a la frustración. Lo que queramos evaluar se puede evaluar perfectamente bien a través del juego, desde la interacción más natural y desde algo mucho más motivante y relajante y no generador de ansiedad y estrés. Bueno, teniendo en cuenta ya todos estos aspectos que nos has mencionado de la evaluación psicológica pues en el campo,
quisiéramos preguntarte cuáles consideras que son las particularidades que diferencian la evaluación psicológica en el campo educativo a los demás campos. Que en el campo, en el campo educativo tú no estás buscando hacer necesariamente un diagnóstico, porque pues digamos que mucho de lo que se observa en el campo educativo no es diagnosticado nunca en el campo educativo, pues porque nosotros no es la misión del psicólogo educativo. Entonces generalmente haces un proceso como de remisión en casos extremadamente necesarios en que de verdad estés identificando que hay una condición que requiere identificar o confirmar un psicólogo clínico o un neurólogo o un psiquiatra o algún otro profesional desde la perspectiva interdisciplinaria. Entonces, por supuesto, el proceso, o sea, nuestro foco está más en el acompañamiento, en la identificación de las capacidades de la persona y cómo yo puedo volver esas capacidades mi herramienta y cómo puedo acompañar a los que están con el niño, a los adultos y a los pares de ese niño o ese joven o esa persona que estamos acompañando para que realmente puedan trabajar mejor con él. Entonces, digamos que aquí el proceso de orientación psicológica no solamente es al niño, sino principalmente al contexto en el que el niño se desenvuelve. También queríamos preguntarte, profe, ¿qué retos consideras que enfrenta el campo pues, educativo en torno a la evaluación psicológica que todavía tenemos por hacer? Bueno, un reto grandote es justamente, tiene que ver con lo que estábamos hablando ahorita. Un reto es que se confunda con la psicología clínica y se termine haciendo psicología clínica en el ámbito educativo, por ejemplo. ¿Sí? Porque si bien están muy relacionadas, porque las habilidades clínicas sí o sí se desarrollan en el campo educativo y se ponen en práctica en el campo educativo, la mirada, la visión, el lenguaje es distinto, ¿sí? Entonces, muchas veces lo que sucede es que el psicólogo que está en el contexto educativo, sea formal o no formal, es el terapeuta al que le mando o al que remito, o el profesor o quien haga la formación o el coach o quien sea, remite los casos entre comillas problemáticos para que él los atienda y ayude, ¿sí? Y esa no es la labor del psicólogo educativo. El psicólogo educativo está en un ambiente de muchísimas posibilidades para promover verdaderos cambios en muchas áreas. Entonces, el psicólogo educativo trabaja con los directivos, con los administrativos, con las personas de servicios generales, debe trabajar con las familias, debe trabajar con los grupos comunitarios, debe trabajar con los estudiantes directamente, pero con los grupos, no solamente con una atención específica ya por unas alertas que se hayan despertado y haya habido un proceso de remisión a la oficina o de orientación escolar. Entonces, sí nos hace falta un poquito como comprender, o sea, el principal reto creo yo es comprender realmente qué aporta y en qué consiste la psicología educativa y cuáles son los alcances de la psicología educativa y realmente cuál es el rol que no está en, es decir, está hacia la promoción del desarrollo y el aprendizaje, no sobre la intervención de problemas o de dificultades. Y creo que esa diferenciación todavía no se tiene. Y la representación mental que existe del psicólogo educativo, pues muchas veces es equívoca y restrictiva. Entonces, digamos que eso por un lado, y diferenciar muy bien como la función de la psicología en el ámbito educativo versus el ámbito clínico. Otro reto que me parece clave es justamente ampliar la mirada de la psicología educativa más allá de la escolaridad. Nosotros pues hacemos procesos de evaluación, intervención y prevención y todo tipo de procesos en muchísimos ámbitos. Por supuesto que la escolaridad y la educación formal en general es uno de los campos de aplicación que tenemos. Pues yo aquí estoy en el contexto universitario, pero no quiere decir que sea lo único, ¿sí? Entonces se tiende a tener una representación equívoca y nosotros podemos hacer cosas muy contundentes y de mucho aporte en los campos, en los grupos culturales, o sea, con poblaciones culturalmente situadas, podemos hacer muchísimas acciones en términos de política pública, podemos tener, digamos, unos grandes aportes en el ámbito de la educación familiar y de todo lo que tiene que ver con el trabajo en programas sociales para familias, para comunidades, para poblaciones de diferentes características. Podemos tener muchísimo alcance en escenarios de educación no formal, ¿sí? Que eso es algo que muchas veces se tiene también descuidado. Entonces, como donde hay personas que aprenden y se desarrollan, pues hay procesos educativos o debe haberlos, pues nosotros tenemos un campo de aplicación amplísimo. Entonces, falta mucho, por ejemplo, la presencia de psicólogos educativos en escenarios como museos, en escenarios como centros deportivos, en escenarios como centros culturales, en donde también se deberían hacer muchos procesos de orientación desde esta perspectiva.
Entonces creo yo que hacia allá está, o sea, como hacia la resignificación del rol, la redefinición del alcance que tiene la disciplina aplicada y también, por supuesto, las posibilidades de aportar en otros ámbitos distintos a la escolaridad. Bueno, Evelyn, ya para finalizar te queríamos hacer esta última pregunta, que es ¿cuáles son las fallas más comunes por parte de los psicólogos educativos a la hora de realizar una evaluación a algunas personas en condición de discapacidad? Uy, bueno, creo yo que una de las fallas más comunes es no adecuar el lenguaje a la educación y a la educación inclusiva. O sea, muchas veces en los reportes que se hacen, que incluso no debe hacer solamente el psicólogo o el orientador, sino que debe hacerse desde un trabajo cooperativo, las remisiones son muy asociadas a un lenguaje y que disminuye y que, mejor dicho, invisibiliza las capacidades de las personas. Entonces, ve uno las remisiones de los profesionales que les entregan a las familias y a los docentes, con lo doloroso que eso puede resultar, además para la familia. No hace, no dice, no puede, tiene este déficit, tiene el otro déficit, es limitado en no sé qué, no puede, o sea, no es incapaz de, o sea, los reportes que se hacen desde ahí son terriblemente dolorosos. Entonces a veces hace falta como tener un lenguaje diferente, acercarse de una manera diferente, empezar siempre por destacar lo positivo que tiene la persona. Yo digo que lo primero realmente es hacer una evaluación de las capacidades que tiene la persona y el reporte que se haga tiene que partir de ahí. Mira, tú eres buenísimo en esto, o tu hijo es buenísimo, me encantó, tiene esta habilidad súper desarrollada, me dejó boquiabierto porque hace esto de una manera increíble, ¿sí? Y ya después pasamos a, bueno, tiene todo eso súper positivo, pero hay unas cosas que me llamaron la atención, mira, esto y esto, pero no te preocupes porque esto te implica, esto lo podemos manejar así, o sea, a una familia, al mismo chico que se encuentra en el proceso de valoración y a los que le rodean, le hablan de las capacidades primero y después le ponen aquellas cosas que no andan muy bien o que son sujetos, o sea, que son sujeto de intervención desde la perspectiva de, mira, estas son posibilidades de mejora, vamos a trabajarlo porque tú eres muy bueno en esto lo vamos a trabajar para fortalecer esta otra área, etcétera. La cosa cambia y no se concibe como se suele concebir, como la tragedia. Entonces está más como en el manejo, o sea, usar un lenguaje más inclusivo, no tan peyorativo, hacer más énfasis en las capacidades, no tanto en las discapacidades, que es como se suele concebir, entender que son distintas capacidades, justamente, y valorar con una sonrisa en la cara aquello bueno que la persona tiene. Eso yo creo que como la principal necesidad que tiene, específicamente cuando estamos hablando de nuestras personas con discapacidad, que se mire lo positivo, más allá de aquello que desde nuestra óptica es negativo, y eso que hay que fortalecer, se fortalece fácilmente cuando mi mirada está puesta en lo bueno, en la capacidad. Bueno, profe, no queda más que agradecerte por aceptar nuestra invitación y por participar en este tipo de espacios llenos de conocimiento y de aprendizajes, y también pues por compartirnos toda tu valiosa experiencia. Gracias, Jacob. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias.